Después de la misa y la ofrenda floral a la patrona, con la que hemos comenzado los actos del 50 aniversario de la Peña, vamos a continuar con la disertación a cargo de Luis Jiménez Gavira de recorrido y trayectoria de la Peña en sus 50 años de historia. Agradecer la presencia de nuestro alcalde, también la de los socios fundadores a los cuales se le va a hacer un reconocimiento. Y a todos ustedes, por su presencia, les doy las gracias. Doy paso a Luis Jiménez Gavira, no sin antes felicitarnos todos por la clasificación para la final de Turín del Sevilla. Sin más, el micrófono es tuyo, Luis. Bueno, gracias, presidente. Señor alcalde, sevillistas, amigos y amigas. Iniciamos hoy las celebraciones que nuestra Peña Sevillista va a llevar a cabo con motivo de cumplirse los 50 años desde su creación. Hasta el próximo día 6 de junio se han organizado una serie de charlas, mesas redondas, conferencias, visitas y actos religiosos y lúdicos que pretenden poner de manifiesto la alegría que supone llegar a este aniversario tras una larga trayectoria fundamentalmente feliz, enarbolando nuestro sevillismo y nuestra convivencia en el tejido asociativo de nuestro pueblo. Aunque pueda pensarse que 50 años no es una dilatada vida de compromiso, sí hay que estimarlo como un periodo significativo que ha puesto de manifiesto la grandeza de esta entidad y han hecho también grande a todos aquellos que en estos años han entregado su tiempo y su esfuerzo y su trabajo en favor de unos ideales sevillistas y en favor de unos ideales solidarios. Por tanto, es bueno celebrar esta efemérides, proclamando nuestra fe y recordando los grandes momentos vividos en comunidad compartida. No corresponde, pues, otra cosa que felicitar al equipo directivo actual de la Peña, comandado por Francisco Muñoz Luque, por el acertado acuerdo de celebrar este cincuentenario que debe tener, dado su contenido, un respaldo generalizado de todo el cuerpo social de la Peña. Dicho esto, entremos en materia. Intentaré hacer un boceto de la historia de la Peña desde su fundación a hoy, con la pobre, desorganizada y deficiente documentación existente en los archivos, por llamarlo de alguna manera, archivos de la Peña, me refiero. A este respecto tengo que hacer una llamada de atención alertando sobre la importancia que para una entidad tiene su patrimonio y su historia. Es la base esencial para conocernos mejor y para entender también mejor el futuro. Nuestra trayectoria vital es corta en la dimensión del tiempo y la perdurabilidad solo será posible si somos capaces de traspasar un legado para que los que vengan detrás sepan utilizarlo y proyectarlo en eficacia y en mejora. De no ser así, nuestra propia historia se irá al traste y todos seguiremos viviendo en la más ignorancia supina. Me alegraría que este cincuentenario de la Peña fuera punto y aparte en el acopio de documentación en la vida ordinaria de esta entidad. Estoy seguro que cuando se recopilen los hechos y acontecimientos destacados de la sociedad para celebrar el 75º aniversario, los 75 años, o el centenario, los 100 años, las cuestiones archivadas y fundamentalmente las actas y documentos realizados estén al día, ordenados, completados y con contenidos detallados de los principales acontecimientos acaecidos en el devenir diario de la Peña. Así lo espero. Vistos los inconvenientes indicados, he intentado ligar una aproximación a hechos más sobresalientes de los últimos 50 años de la entidad, que también han sido los primeros 50 años. Pido de antemano perdón por los posibles errores, ausencias, generalidades que puedan exponerse en esta conferencia fruto de un trabajo que he intentado realizar con mi mejor voluntad y mejores deseos de amenidad y realidad, a pesar de las dificultades ya señaladas.
Cuando un grupo de marcheneros, a comienzos de los años 60, plantea la creación de una sociedad que acogiera los sentimientos sevillistas del decano de los equipos de la provincia, en nuestra localidad, en Marchena, están plasmando una intención de aunar esfuerzo para dar cauce a una realidad sentida en nuestra población y avalada por una trayectoria deportiva de un equipo que ya rebasaba los límites localistas de la propia capital sevillana. El Sevilla era un equipo ya seguido, querido y sentido por muchos marcheneros. La ley de asociaciones de la época era, al no existir libertad de asociación ni libertad de reunión, enormemente estricta para autorizar e inscribir asociaciones de todo tipo. Era necesario pasar un rígido filtro que exigía las condiciones necesarias reflejadas en el decreto de 25 de enero de 1941, regulador del ejercicio del derecho de asociación. Ese papel de vigilancia y control lo marcaba el Ministerio de la Gobernación a través de los gobiernos civiles de todas las provincias españolas. En el caso de las asociaciones de Sevilla, capital y provincia, lógicamente el Gobierno Civil de Sevilla. Paso previo a cualquier autorización e inscripción en el libro de registro de asociaciones del Gobierno Civil, era preceptivo hacer antes una solicitud, acompañada por un reglamento que fuera lo suficientemente claro y explícito en fines, administración, derechos, obligaciones de los asociados, tipología de los mismos, medios económicos, estatutos, disolución y liquidación de la sociedad, si llegaba el caso. Y esa es la labor que tienen por delante los constituyentes de la Peña que se reúnen a lo largo del año 1963. Encuentran un buen redactor en la persona de don José Montero Ortiz, que firmará después el primer reglamento de la Peña como secretario de la comisión organizadora creada al efecto. Los proponentes, cuyas firmas originales obran en la Secretaría de la Peña, son don Juan González Alfaro, don Antonio Jiménez Pérez, don José Sánchez López, don Manuel Sánchez Hidalgo, don Juan Montero Ortiz, don José Benítez Díaz, don José Vicente Perea, don Antonio Álvarez Díaz y don Francisco Lebrón Metro. El reglamento tiene fecha de 25 de enero de 1964. La sede inicial se fija en Padre Alvarado 6 y en otros documentos, siendo la misma dirección, se marca como calle Mesones número 2. En el reglamento quedan fijados los cargos directivos, las clases de juntas, número de sesiones anuales, quórum de los acuerdos, funciones de los cargos directivos, balance anual del estado financiero de la sociedad, admisiones, exclusiones, bajas, categorías de socio, honorarios, fundadores, numerarios y transeúntes, derechos y obligaciones de los asociados, cuotas ordinarias y extraordinarias, patrimonio inicial de la sociedad, modificación de los futuros estatutos que se realicen, disolución y liquidación de la sociedad, que para más INRI necesitaba nada menos que las 4/5 partes de los socios fundadores en Junta General Extraordinaria. Por cierto, se valoró el patrimonio inicial de la sociedad en 65.000 pesetas y el límite del presupuesto de gasto anual, arrendamiento de local social y servicios complementarios, se fijó en 43.550 pesetas. La primera cuota de socio fue de 30 pesetas mensuales y las cuotas extraordinarias no podían sobrepasar las 50 pesetas como máximo. Formulada la petición, se queda a la espera de la respuesta del Gobierno Civil de Sevilla, que llega en forma de devolución de una copia del reglamento con la siguiente diligencia. Se hace constar que el presente reglamento de la Sociedad Peña Sevillista Recreativa de Marchena ha sido aprobado por el Ministerio de Gobernación con fecha de 5 de marzo
de 1964, con arreglo a las facultades que le otorga el decreto de 25 de enero de 1941, regulador del derecho de asociación. Sevilla, 10 de marzo de 1964. El gobernador civil J. Utrera. Se debe de entender, el gobernador civil de la época, entonces, don José Utrera Molina. Rubricado y con sello con el escudo nacional en tinta azul que dice Gobierno Civil Sevilla. Y una nota. La sociedad a que se refiere el presente reglamento ha sido inscrita en el libro de asociaciones de este Gobierno Civil de Sevilla con el número 411. Sevilla, 3 de abril de 1964. Firma el jefe de negociado, firma ilegible. Hay un sello también con tinta azul con escudo nacional que dice Gobierno Civil Sevilla. Aprobado el reglamento, procedí a convocar a la comisión organizadora para proceder a la constitución definitiva de la Peña. Reunión que se celebra el día 2 de abril de 1964, tal como marcaba el oficio recibido del Gobierno Civil con fecha de 10 de marzo y que indicaba la necesidad de enviar copia del acta de constitución al propio Gobierno Civil y además en el plazo de 5 días. Preside don Juan Rodríguez Alfaro. Tras deliberación amplia se procede a la designación de cargos que tenían que componer la primera junta directiva de la entidad. Por aclamación se elige la siguiente composición. Primer presidente de la entidad, Juan González Alfaro. Vicepresidente, José Vicente Perea. Secretario, Francisco Lebrón Martín. Vicesecretario, José Montero Ortiz. Tesorero, José Benítez Díaz. Bibliotecario, Juan Montero Ortiz. Vocales, Alberto Bellido Barba, José Pazo Jiménez, Antonio Álvarez Díaz, Antonio Jiménez Pérez, José Sánchez López, Rafael Díaz González, Francisco Fernández Ramos, Doroteo Aguilera Vicente, Vicente Valenzuela Caballero y Manuel R. Cortés Sánchez. El acta de la sesión constitutiva sigue relatando que seguidamente y por unanimidad se acordó enviar copia autorizada de este acta al excelentísimo señor gobernador civil de la provincia para que se inscriba esta entidad en el registro correspondiente de dicho centro oficial. La Peña Recreativa de Sevillista de Marchena ya estaba creada y empieza a funcionar con 59 socios, inscritos como peñistas, y que pasarían rápidamente a 180 al finalizar el año 1964, año de la fundación. De todas formas, a principios de 1966, siendo ya presidente José Benítez Díaz, en la nueva sede social de Rojas Marcos 13, vuelve a recibirse otro oficio del Gobierno Civil instando a ciertas modificaciones de los estatutos de la entidad para cumplir con las nuevas normativas que aparecen en la nueva Ley 191/1964 de 24 de diciembre relativa a las asociaciones. Las modificaciones afectaban al ámbito territorial de acción de esta sociedad, que se circunscribía al término municipal de Marchena, a la cuota de los socios de 30 pesetas, a las cuotas extraordinarias que tampoco podrían sobrepasar económicamente a las cuotas ordinarias y solo se permitía una cuota extra de 50 pesetas en el caso de sufragar gastos con motivo de fiestas de la localidad, se entiende la feria. Por último, era necesario indicar el valor del patrimonio actual de la sociedad y el límite de gastos anuales del presupuesto. Todas las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Junta Extraordinaria General de 24 de enero del año 66. El 11 de marzo de ese mismo año, el gobernador civil resuelve reconocer la licitud y determinación de los fines de la Peña Sevillista Recreativa de Marchena, visar sus estatutos y su inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones. Llegado a este punto, me ha parecido interesante y esclarecedor hacer un visionado general de la época en que surge la Peña de Marchena. ¿Qué movió a los socios fundadores para crearla? ¿Qué ambientes se encontraron?
¿Qué capacidad tuvieron para solventar el asociacionismo de aquel tiempo? ¿Qué se comentaba en aquellas primeras charlas iniciales de la Peña? ¿Cuáles eran las prioridades en aquellos años? En suma, cuestiones que pueden explicar y justificar al mismo tiempo el nacimiento de la entidad al amparo de aquel fin principal que se indicaba en el artículo 1 de su reglamento y que no era otro que laborar con todo entusiasmo por el engrandecimiento del Sevilla Club de Fútbol, siendo también fin el fomento del deporte en cualquiera de sus manifestaciones. En la temporada 63-64, periodo constituyente de nuestra Peña, el Sevilla termina la temporada en Primera División en 9º lugar, con el Madrid campeón y el Barcelona subcampeón, como es habitual. Nuestro eterno rival ocupó la 3ª plaza. Temporada de desconcierto con un Sevilla que no acababa de encontrar un equipo definido. Otto Bumbel dirigía al equipo desde el banquillo sin ganar ningún partido fuera de casa. La nota positiva de la campaña fue la aparición de Gallego, quien más tarde se convertiría en un cotizado jugador de la selección y el Barcelona. Su marcha del equipo junto a la de Rui Sosa perjudicó al Sevilla considerablemente. En la Copa sería eliminado en octavos de final por el Español. Era entonces presidente don Juan López Sánchez. Fíjense en el 11 ideal de aquella temporada. Mut en la portería, Gallego Campanal segundo, Rebellón en la defensa, Rui Sosa Chucarro en la media y Rivera, Oliveros, Areta, Diéguez y Agüero en la delantera. Jugaron también bastantes partidos Juan Manuel como lateral izquierdo y Cardo sustituyendo a Rui Sosa. En la temporada siguiente, primeros meses funcionando ya la Peña, la situación económica del Sevilla obliga a los socios a aprobar la venta de parte de los terrenos que poseía el club en Eduardo Dato. Además, se consuma el traspaso de Rui Sosa al Atlético de Madrid por 2 millones de pesetas y el Sevilla queda 10º lugar en la Liga. El equipo lo dirigió esta temporada Fernando Daucic y fue eliminado en la primera eliminatoria de Copa por el Mallorca. El 11 ideal, con alguna modificación sobre el año anterior, fue Rodri en la portería, Rebellón Maraver Eloy, Achucarro Gallego, Rivera Bancalero Oliveros, Diéguez y Agüero. Seguía de presidente don Juan López Sánchez. Si dejamos al club y visionamos la Marchena de la época en que se origina la Peña, nos encontramos con los primeros años del nuevo ayuntamiento, donde hoy estamos, enclavado y edificado en la entonces titulada Plaza del 18 de julio, inaugurado el 10 de junio de 1962, bajo proyecto de don Jesús Arcenegui, ingeniero del ayuntamiento. Obras que se inician con el mandato del alcalde Luis Aguilar Galindo y terminan con la inauguración oficial de las obras de Francisco de Asís Aguilar Morales. El desarrollismo económico del Gobierno de España permitió ya entonces a los ayuntamientos propiciar operaciones de créditos con cajas y bancos, que se reflejaron en obras públicas de acusado volumen. Además del ayuntamiento, se construyeron en estos años la nueva Casa Cuartel, 13 bloques de piso de 4 plantas en la zona de Olmedo, viviendas sociales a módicos precios en la barriada de La Paz y pisos de maestro en Juan 23 y Virgen de la Palma. Las nuevas construcciones aparecen siempre marcadas por 2 nombres siempre repetidos. El alcalde honorario perpetuo de esta villa, don Isidro de Arcenegui y Carmona, y el alcalde presidente de la corporación en la década de los 60, don Francisco Aguilar Morales. A nivel futbolístico son años sin fútbol oficial en Marchena. En 1959 había desaparecido por cuestiones económicas el Marchena Balompié, tras haber militado en Tercera División Nacional entre 1956 y 1958. Resultaron fallidos, además, los intentos de recuperar el fútbol oficial en la temporada 60-61 con el Industrial Marciense y en la temporada 61-62 con el Marchena Industrial. El fútbol se hacía ahora a niveles de localidad, empresas, barriadas y movimientos asociativos, y ello en instalaciones escasas y paupérrimas.
El panorama nacional nos dibujaba un país con una extraordinaria emigración rural a las ciudades y regiones españolas más industriales y a una Europa occidental que vio como más de 1 millón de españoles se desplazaron a Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y otros países europeos para desempeñar los trabajos con menos demanda local, es decir, aquellos que nadie quería. La emigración, con su parte positiva, también trajo el desarraigo humano y el aumento de la riqueza en unas regiones en detrimento de otras. Es indudable que también la seguridad social se extendió por primera vez a la mayoría de los ciudadanos, reduciéndose las tasas de mortalidad y aumentándose las tasas de natalidad. A partir de 1963, el Gobierno de España aprobó varios planes de desarrollo que pretendían corregir, con incentivos fiscales y ayudas estatales, los peores resultados del desarrollo económico. En estos parámetros deportivos, locales y nacionales, hay que enmarcar el nacimiento de nuestra peña sevillista, entendiendo la vida y preocupaciones que ambientaban y vivían nuestros socios fundadores. Volvamos a los hechos concretos de la vida de la entidad desde su definitiva marcha ordinaria, discurrida desde 1966. Ese año es elegido presidente el malogrado y querido sevillista de pro, Andrés Sánchez Luque, presidencia que ocupó hasta el 5 de mayo de 1974. Un largo periodo de algo más de 8 años que comienza en la sede de Rojas Marcos 13. Una de las primeras decisiones fue acondicionar el Salón Alto de la Peña en 2 partes, una para ver la televisión y otra para la lectura, provisionándose la peña con una cabina telefónica para el servicio de los socios. Obras que costaron 7.500 pesetas. Los ingresos eran entonces de 108.000 pesetas y los gastos 96.500. Todas las actas y certificaciones de acuerdo se seguían mandando al Gobierno Civil de la provincia. La feria, ubicada en la avenida, daba poco sitio para montar una caseta y el montaje se hizo posible usando los jardines del Hotel Ponce. El 10 de abril de 1967 se concede el primer escudo de oro de la entidad a don Antonio Jiménez Pérez, nuestro pololo, socio fundador y colaborador perpetuo de la Peña. El 5 de mayo de 1968 se elige nueva junta directiva en el Salón del Cine Planelles. Andrés Sánchez Luque seguirá presidiendo la sociedad. Recordar 3 nombramientos de este periodo: el de capellán de la Peña, que se nombra el padre mercedario Ángel Fernández, el de tesorero que recae en Sebastián Baco López, y en agosto del 69 entra como abastecedor de la barra del bar Carlos Ojeda. El 1 de mayo de 1970 se celebra nueva Junta General en el Cine Planelles. Vuelve a ser reelegido presidente Andrés Sánchez Luque. Preocupaba las dimensiones del local, sedes y servicios que prestaba a sus socios en mal momento, por lo que se produce un intento de trasladar la Peña a la calle Las Torres, que no llegó a materializarse, y el 30 de noviembre del 71 se remoza una nueva sala de lectura. El 7 de mayo del año 72 se celebra una asamblea general para nombrar presidente y, al no haber ningún candidato, vuelve a ser reelegido Andrés Sánchez Luque. Al cumplirse los 6 años de mandato y en mérito a su labor, la Junta aprueba conceder el segundo escudo de oro de la entidad para el presidente Sánchez Luque, reelegido 3 veces para comandar los destinos de la entidad, escudo que le impone el vicepresidente de entonces, Norberto Vega Delgado. El 5 de mayo del año 74, en Junta General Ordinaria, es nombrado un nuevo presidente, cargo que recae en otro gran sevillista, Antonio Velasco Casero, que nombra vicepresidentes a José Ramos Márquez y Antonio Martín Ternero, tesorero a José Carmona Romero y secretario a Luis Herrera Martín. Pronto se toman decisiones muy importantes para la Peña. El 3 de diciembre de ese año 1974,
el alcalde don Francisco de Asís Aguilar Morales, ante la petición cursada por don Antonio Velasco Casero, en calidad de presidente de la Peña Sevillista Cultural, concede licencia municipal para que, clausurado el local que ocupaba la Peña en Rojas Marcos 23, se pueda proceder a la apertura de las nuevas instalaciones sociales citas en calle entonces Queipo de Llano 3, actual Plaza del Ayuntamiento, tras abonar, eso sí, las cantidades señaladas en la ordenanza municipal. El traslado se hacía realidad y llegábamos a un local que hoy sigue siendo la sede social de nuestra entidad. En el periodo inicial de Antonio Velasco, los ingresos andaban por 262.000 pesetas y los gastos en 240.000. A finales de ese año se reestructura la Junta con el nombramiento de presidente de honor a don Andrés Sánchez Luque y la asunción de algunos nombres nuevos en distintas vocalías. El 11 de junio del año 76 se elige nueva Junta Directiva que sigue encabezando Antonio Velasco Casero, con José Ramos Márquez de vicepresidente y Francisco Ruiz González como secretario. Poco más de 2 meses después, el presidente reelegido presenta su dimisión con carácter irrevocable, alegando para ello problemas de tipo profesional y familiar. Para desempeñar el cargo con carácter provisional, entra en funciones de presidentalidad el vicepresidente don José Ramos Márquez y con la misma Junta hasta que se convoque con carácter extraordinario otra Junta General, cuestión que ocurre el 2 de noviembre del 76 para celebrarla el 27 de ese mes a las 20 horas. Ese día aparece como candidato Francisco Ruiz González, que es elegido con 71 votos favorables, 2 contrarios y 3 votos blancos. La nueva Junta, por nombre, parece continuista, pero introduce algunos nombres nuevos, como Antonio García Lizana, Luis Rodríguez Gavira, José Luque Blanco, Alfredo Carmona Díaz y Manuel Ramírez Moraza. Hacía poco tiempo que se habían creado unos bonos, aportaciones voluntarias de ciertos socios, reembolsable al menor espacio de tiempo posible en función de las condiciones económicas de la sociedad. Tenían como finalidad la financiación de obras y mejoras de la sede social. Estamos en pleno periodo de la transición democrática, tras la muerte del general Franco un año antes. Reflejo del ambiente es la petición de autorización y comunicación al gobernador civil de la provincia de una conferencia o charla coloquio de Alejandro Rojas Marco de la Viesca, titulada Andalucía hoy, a celebrar en los Salones de la Peña el día 8 de enero de 1977 a las 20 horas. La petición la formuló el nombrado vocal de Cultura de la Junta de Gobierno de la Peña, Manuel Ramírez Moraza, que 2 años después sería elegido alcalde de Marchena durante 21 años. Francisco Ruiz González estará en la presidencia hasta el 31 de mayo de 1980. En su etapa se constatan las magníficas relaciones institucionales que se mantienen con los organismos oficiales, la Federación de Peñas Sevillistas y el propio Sevilla Club de Fútbol. En esa fecha se presenta como candidato a la presidencia de la Peña Ramón Jiménez Martín, que recibe el respaldo muy mayoritario de la Asamblea y que ejercerá el cargo hasta el 5 de junio de 1982. Periodo de tranquilidad, mejora de instalaciones en la sede, actos culturales, visita de destacados jugadores y directivos del Sevilla a nuestra entidad, buena participación institucional, algún quebradero que otro de cabeza con los servicios prestados por el abastecedor del bar, lo de siempre, y buenos servicios de transporte para cada domingo a nuestro equipo, para verlo en el Ramón Sánchez Pizjuán, se pueden señalar como los datos más sobresalientes del periodo. También es una etapa con poco archivo y con muy poca documentación contrastada. El 5 de junio del año 82, tras Junta General Ordinaria, se compone una nueva Junta que encabeza Antonio Quesada Laza, con 2 vicepresidencias de Antonio García Lizana y José Pérez Núñez, actuando de secretario Jesús Laza Fullerat y de tesorero Mariano Martín Reina. En este periodo se revisó el estado económico de la sociedad, aprobándose una subida de 50 pesetas, quedando la cuota mensual en 250 pesetas. Se mejoraron algunas zonas de la sede y se programaron actividades y excursiones muy ventajosas para los socios. Se amplió la biblioteca y la sala de lectura.
El encargo de 2 años de mandato se cumplió el 24 de junio del año 84. Ese día, en Asamblea General, se elige nueva directiva que preside José Pérez Núñez, continuando como presidente de honor Andrés Sánchez Luque. El cargo de vicepresidente es para José Ramos Márquez, la secretaría para Pedro Martínez Sánchez, la tesorería para José Carmona Romero y la contaduría para Francisco Cortés Díaz. Consta la petición expresa del presidente al alcalde de esta villa para la solución de la caseta de la entidad en la feria, que podría llevarse a cabo si tuviéramos unos terrenos más amplios y cómodos. En noviembre del 84 se celebra acto de conciliación e indemnización con la limpiadora de la peña de tantos años, a la que se le abona una cantidad por despido. El 29 de febrero del año 89 se produce un robo sustancial en la sede que afectó a las máquinas tragaperras, cajas de bar y cajones de la conserjería. La peña anima fiestas populares como el carnaval y se participa con equipo de alevines en fútbol en la temporada 87-88. El 30 de mayo del año 90 presenta su candidatura a la presidencia de la Junta Directiva de la Peña don Juan Benjumea de la Cova, notario de esta localidad. Es elegido en Asamblea General el 10 de junio de ese año. Su primera Junta Directiva se celebra el día 19 de ese mes, en la que propone su composición con 4 vicepresidencias para Antonio Velasco Casero, Francisco Ruiz González, José Ramos Márquez y Antonio García Lizana. La secretaría la llevaba Joaquín León Fuente y la tesorería Mariano Torres Valois. En su relación aparece la primera y única mujer que a lo largo de la historia de la Peña ha existido en una junta directiva. Se trata de doña Aurelia Cubillo Pérez, que llevaba la delegación de festejos. En esta etapa se consigue herraje y adorno para la instalación de una caseta en la feria, ubicada en los nuevos terrenos del área libre de la carretera de Paradas. La participación de 2 equipos de fútbol sala en liga local, con resultados exitosos. La celebración del trofeo de dominó a la memoria de Sebastián Baco. La adquisición de equipos de megafonía y música. La organización de los viernes de bingo, que en principio dieron buenos beneficios económicos a la peña, homenajeándose también con el escudo de oro de la entidad al anterior presidente José Pérez Núñez. En esta etapa, a través de campaña de captación de socios, se logró la más alta cifra de afiliados, que se acercó a los 500 socios. A lo largo de 1991 se producen algunas bajas y altas en los cargos directivos. En la vicepresidencia tercera se produce la dimisión de José Ramos Márquez y el nombramiento de Antonio Jiménez Pérez. A destacar también el importante saldo negativo de la Peña, que se conoce el 27 de junio de 1990. La Peña debe 2.525.355 pesetas. Se sube la cuota a 200 pesetas, con 2 extras semestrales. El 12 de mayo el presidente presenta su dimisión con carácter irrevocable por motivos particulares, que no es aceptada por la Junta Directiva y, por tanto, no se hace efectiva. El 25 de mayo de ese año 92, en el Salón de Actos de la Caja San Fernando, estando ausente el presidente por motivo de viajes, se celebra una junta extraordinaria para estudiar la situación del inmueble, sede social de la Peña Sevillista desde el año 1974. La propiedad de la casa pone en venta la misma por un importe de 25 millones de pesetas. Ante esta comunicación, el vicepresidente Antonio Velasco, en funciones de presidente, en ausencia del titular, informa de la oportunidad que se presenta, teniendo por ley la Peña el derecho de tanteo si tuviese interés con la adquisición del inmueble. Era el momento de comprar con capital de los socios interesados o préstamos hipotecarios negociados con los bancos. Otra opción sería renunciar al derecho de tanteo a favor del abastecedor, don Rafael Fernández Palazón, interesado en la compra, aceptando, eso sí, el pago de un alquiler con cuotas de 125.000 pesetas en un contrato de 16 años. Tras un amplio debate, se acuerda aceptar las condiciones de arrendamiento propuestas. En estas fechas también el Sevilla Fútbol Club se convierte en sociedad anónima deportiva, poniendo a la venta sus acciones.
Esto supuso el interés de destacados peñistas para que la propia entidad adquiriese un importante paquete de dichas acciones. La misma Junta faculta al señor Velasco para que solicite un préstamo de 500.000 pesetas en la entidad financiera que más ventaja concediese para este fin, compra de acciones del club. El 22 de junio del año 92 se presenta la nueva Junta Directiva que seguirá comandada por Juan de Dios Benjumea de la Cova, con 4 grandes áreas funcionales, deportiva, cultural, administrativa y de secretaría y organización. Y también de cara al futuro se acuerda crear la figura del socio infantil. Casi un año después, el 30 de mayo del 93, don Juan Benjumea vuelve a presentar la dimisión por cuestiones profesionales y esta vez sí le es aceptada, remitiéndola a la próxima Asamblea General de Socios. El 18 de junio de 1993, Antonio Velasco se presenta, porque no hay candidato, como nuevo presidente a la nueva Junta, especificando una reducción considerable de componentes para hacerla más operativa. Aparece como vicepresidente Joaquín León Fuente, tesorero Mariano Torres Baloy y secretario Juan Díaz García, con tan solo 6 vocalías. Destacar en estos meses el buen funcionamiento del campeonato de dominó, la caseta de feria y la cabalgata de Reyes. El 20 de mayo del año 94 se acuerda por unanimidad de toda la Junta abrir un periodo electoral para que se presenten candidatos a la presidencia. El 9 de junio se celebra una polémica Asamblea General Ordinaria ante la ausencia de candidatos a la presidencia y en la que, finalmente, don Diego Cortés Díaz presenta la suya solicitando 15 días para formar la nueva Junta de Gobierno. El día 23 de ese mes se conocen las vicepresidencias de José Ramos Márquez y José Pérez Núñez, pasando la tesorería a Pedro Calvo Muñoz, la contaduría a Francisco Cortés Díaz y la tesorería a José Luis Laza Cortés, además de 6 vocalías más. Destacar en este periodo la cancelación del préstamo concedido por la Caja San Fernando y refinanciación del mismo a un interés bastante más bajo. El homenaje a doña Josefa Cadena González y a don Antonio Velasco Casero por su reconocido sevillismo y su servicio continuo en nuestra sociedad, obras y arreglos importantes, remozamiento de la sede social que supuso el alicatado completo de la parte baja con azulejos mensaque en generosidad de mano de obra de Ramón Guisado, tapizado de sillones y cortinas y formalización de un préstamo para hacer toda la obra de 1.600.000 pesetas, con condiciones mínimas que ofrecen los peñistas Francisco Cortés, José Ramos, Francisco Martín y Alfredo Carmona. También la propiedad aportaba una parte al remozado general de las instalaciones con montera, puerta, cierro, cortina y sillones nuevos. En la caseta de la feria del año 95 se homenajea a Francisco Ruiz González y a José Carmona Romero por sus constantes trabajos en pro de la peña. A comienzos del 96 había 494 socios en nuestra entidad que pagaban una cuota de 950 pesetas. En la feria de ese año se proponen los homenajes a Antonio Quesada Laza y Alberto Bellido Barba. En la asamblea de 29 de junio del año 97 se presenta un balance de cuentas de la peña que pasaba en un año de un saldo deudor de 535.297 pesetas a un saldo acreedor de 575.791 pesetas, siendo el alquiler de la casa sede en ese momento de 144.500 pesetas. En la feria de ese año se homenajea a Juan de Dios Benjumea de la Cova y Mariano Torres Baloy. La siguiente, del 98, a Mariano Martín Reina y Norberto Vega Delgado. En el año 99 se nombra a Aurelia Cubillo, pregonera de la feria de ese año en representación de nuestra peña sevillista. Son años de buenos ingresos en bingo, rifas y loterías. El 28 de noviembre del año 99 se acuerda comprar un local comercial para almacenar materiales y utensilios, especialmente los de la feria. La compra se hace por 3.650.000 pesetas, con 41 votos favorables, 4 en contra y 2 abstenciones. En la Asamblea General Extraordinaria del 9 de julio del año 2000 se acepta la candidatura única presentada para la presidencia de don Antonio Tous Solá, votada por abrumadora mayoría. Con él estaban como vicepresidente Antonio Ramos Vega, como secretario Manuel Antonio Mateo Luque, como tesorero José Utrera y como vocales Ramón Jiménez, José Luis Navarro, Antonio Utrera y Francisco Lucena. En este periodo el bingo sigue funcionando,
se estudia la compra de ordenadores para captar socios jóvenes, la compra de partidos de fútbol por televisión y en julio del año 2001 las cuentas arrojaban un saldo positivo de 26.470 ya euros. Primera vez que aparece el euro en las cuentas de la Peña. El balance del presidente a esta fecha muestra una escasez de componentes en la Junta, una falta de experiencia en sus pocos miembros y una necesidad de ayuda que solicita el mismo presidente. El 16 de junio del año siguiente, Antonio Tous es reelegido presidente con Ramón Jiménez de vicepresidente, José Utrera de tesorero y Francisco Fernández como secretario. Nos acercamos ya a las fechas más cercanas. El 26 de enero del año 2003 se celebra Junta Extraordinaria para elección de presidente con dos candidaturas, la de José Antonio Luque y la de José Luis Navarro. Votaron 64 socios, con 46 votos para José Antonio Luque y 17 para José Luis Navarro, con un solo voto nulo. Se proclama presidente a José Antonio Luque Sánchez, que lleva como vicepresidente a Ramón Jiménez Martín y a Antonio Utrera Hidalgo, como secretario a Pedro Martínez Sánchez, como tesorero a José Utrera Hidalgo y como delegado de Peña Antonio Gavira Morilla, con dos directivos más, Antonio Tous y Antonio Ramírez Mateo. José Antonio Luque fue reelegido en 2005 y en 2007, frente a la candidatura alternativa de José Muñoz Montero, que obtuvo 59 votos frente a los de José Antonio Luque, que obtuvo 80. También fue reelegido en 2011. En 2009 se aprueba una subida de cuotas que llega a los 9 euros. El periodo amplio de casi 9 años, el más largo de todos los periodos presidenciales hasta ahora de José Antonio Luque, se caracteriza por un acertado saneamiento económico, ajustando muy bien ingresos y gastos, una coincidencia, además, con los grandes éxitos del Sevilla Fútbol Club, de la mano del presidente José María del Nido, en el banquillo de Juan de Ramos, y la acertada política de fichajes de Monchi. 2 copas de la UEFA, 2 copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. El Sevilla Fútbol Club fue considerado por la FIFA durante 2 años seguidos mejor equipo del mundo. En nuestra sede se celebraron a lo grande todas estas conquistas, como también se celebró en el año 2005 el primer centenario de la vida del club que pone nombre y gloria a nuestra Peña. También a veces se vivieron tristes momentos, como fueron las muertes de Antonio Puerta, que tiene su rincón en nuestra sede, y más recientemente la de Mariano Pulido, que el 25 de marzo del año 2011 recibió junto a Antonio Álvarez y José Antonio Luque un homenaje público en este salón de este ayuntamiento, con la concesión del escudo de oro de la entidad, como marcheneros que habían actuado en la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club. Cabe destacarse también el homenaje al querido Miguel Arrá, tantos años conserje de nuestra Peña. En octubre de 2011, José Antonio Luque deja la presidencia, que pasa a manos de Francisco Muñoz Luque, que el 30 de ese mes presenta su nueva Junta y sus nuevos proyectos. Como vicepresidente aparecen José Ramos Márquez y Antonio Quesada Laza, secretario José San Justo Rodríguez y tesorero José Luis Urbina Burgos. Su organigrama presenta vicesecretaría, vicetesorería, delegados de relaciones institucionales, de actividades lúdicas, de juegos y de mantenimiento. Sus proyectos pasan porque no exista excisiones dentro de la masa social sevillista de Marchena, mejoras en la sede y en el servicio del bar, charlas y conferencias sobre la actualidad sevillista con periodistas y jugadores de la primera plantilla del club, carnés especiales para niños y jóvenes con cuotas muy inferiores, dotación de nuevas tecnologías atractivas para la sede y campañas de captación de nuevos socios que ayuden a la economía general de la sociedad. En los últimos años se han adaptado los estatutos de nuestra sociedad a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. Francisco Muñoz Luque fue reelegido para segundo mandato el 17 de noviembre del año pasado y su nueva Junta presenta la novedad de Enrique Mesa Romero como vicepresidente segundo, la tesorería de Manuel María Muñoz Guisado y las vocalías de los nuevos directivos Antonio Ramos Delgado y Antonio Ramírez Mateo. Cabe destacar las charlas y conferencias diversas que se han realizado en el Salón de la propia Peña, la exposición de las Escuelas de las Artes en junio de 2012
y los homenajes a Manuel Caballo Martín, Pedro Fernández Sánchez y Manuel Sánchez Muñoz en la Feria de Marchena del año 12 y a José Ramos Márquez en la Feria del año 13. Al presidente actual le ha correspondido organizar el cincuentenario que hoy iniciamos. No me gustaría terminar este retazo o estos retazos de la historia de la Peña Sevillista de Marchena sin dejar esbozando un recuerdo a los más antiguos de la casa, a modo de alineación de un equipo de fútbol con sus 11 componentes. Estos son los 11 socios más antiguos de nuestra sociedad. Con el número 1, José Sánchez Luque. Con el número 2, Manuel Caballo Martín. Con el número 3, Sebastián Benjumea Rodríguez. Con el número 4, Alberto Bellido Barba. Con el número 5, Manuel Sánchez Muñoz. Con el número 6, Mariano Martín Reina. Con el número 7, Pedro Fernández Sánchez. Con el número 8, José Benítez Díaz. Con el número 9, Ramón Segovia Sevillano. Con el número 10, José López Fría. Y con el número 11, don Manuel Cortegana Fernández. A todos ellos, larga vida y que sigan compartiendo con nosotros su presencia y sus buenas ilusiones sevillistas. Estamos ante una buena temporada de fútbol. Lo de anoche es una buena prueba de ello. El equipo de nuestros amores nos convoca a nuevas citas históricas y a reunirnos también en nuestra sede, conformando una gran familia que convive en el quehacer diario de un peñismo vivo, solidario y ferviente. Que el espíritu de Antonio Puerta y Andrés Paló sigan ofreciéndonos la suerte deseada y sigamos todos los sevillistas al amparo de esta peña que soñaron nuestros fundadores y que hoy estamos disfrutando en la celebración de sus primeros 50 años de vida. Gracias y gritad conmigo, ¡viva el Sevilla! ¡Viva! Bueno, a continuación vamos a hacer entrega a los socios más antiguos que estén presentes. La actual Junta Directiva ha formalizado una serie de diplomas que le gustaría entregar en este acto. Vamos a ir nombrando, si alguno de ellos está aquí o si algún familiar ha venido a recogerlo, pues lo sale y lo recoge. Si no, la propia Peña Sevillista se lo remitirá en la siguiente fecha a sus domicilios particulares. El presidente va a hacer entrega de los mismos. Don José López Sánchez. Mi padre no ha podido venir por motivo de salud. Sánchez López. Enhorabuena. Don Manuel Caballo Martín. Ramón Segovia Sevillano. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, sí. José López Fría. Manuel Cortegana Fernández. Cerramos el acto con las palabras de salutación de nuestro alcalde, Juan Antonio Zambrano González. Bueno, pues yo me queda muy poco que decir porque realmente la trayectoria que ha hecho del sevillismo de los 50 años ha sido bastante descriptiva por parte del amigo Luis, ¿no? Felicitar a la Peña por este 50 aniversario y yo creo que anoche se pasó regular y que menos mal que Meri dijo que Coque lanzara esa saque de banda tan rápido que Facio lo hiciera para atrás y Biá que dijo que era increíble, increíble, increíble. Pero bueno, nos vamos a Turín.
Entonces hay que felicitar al fútbol español porque realmente está de enhorabuena. Tanto en Europa League como la Champions, pues tenemos 3 equipos de España. Esperemos que esto se repita también en Brasil en el Mundial. Y nada, a emplazaros para que vengáis a todos los actos que tiene organizada la Peña, que la programación es bastante amplia, ¿no? Felicitaos nuevamente a toda la asociación, a su presidente y a todos, y os esperamos el próximo viernes aquí en el Salón de Pleno en una nueva charla. Muchísimas gracias. Os recuerdo que el próximo viernes, día 9 de mayo, tendremos los jugadores de leyenda Marcelo Campanal y Antonio Valero, presentados por don Juan Antonio Duarte Atoche, a las 8:30 de la tarde en este salón de actos. Gracias.